cada uno de los datos. Entonces, para la media aritmética necesitamos la frecuencia, la marca de clase, y lo que tenemos que hacer es multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Entonces aquí me va a salir 50, 120, ¿cuánto? 360, 600, 600. Listo. Se suman. ¿Cuánto sale la suma? 2400. Eso lo dividimos para n y tenemos que la media aritmética es 2400 dividido para 60 y esto es igual a 40. Tenemos ya la media aritmética. Con la media aritmética, la marca de clase y la frecuencia, podemos calcular la varianza. Entonces tenemos ya la media aritmética que nos dio 40. Para el caso, como les decía, estos cálculos no son particularmente complicados, pero hay que hacerlos en orden para que no vayamos a cometer errores. Ahí está, en las diapositivas también tienen el paso a paso para conseguir la media aritmética. Y ahora vamos a calcular la varianza. Lo primero que necesitamos es la distancia entre la media aritmética, que me salió 40, y cada marca de clase. Entonces sería marca de clase menos la media aritmética. Entonces sería 10 menos 40. Sería menos 30. 20 menos 40. Menos 20. Menos 10. 0. 10. 20 y 30. Como ven, el proceso es muy similar al cálculo de la varianza con datos sueltos. Aquí, en datos sueltos, se usaba cada número menos la media aritmética. Aquí se usa la marca de clase menos la media aritmética. Ahora, como si tenemos datos negativos y positivos, se eleva al cuadrado. Aquí me quedaría 900. Aquí me quedaría 400, 100, 0, 100, 400 y 900. ¿Estoy bien? ¿Sí? Ok. En el caso del cálculo con datos agrupados, tenemos que incluir la frecuencia. Eso se incluye en la última columna. La frecuencia multiplica a esa diferencia al cuadrado que ya hemos calculado. Entonces, sería este número de la columna anterior por la frecuencia que la tengo al inicio. ¿Cuánto me quedaría? Ah, no, 1200. 1200, 0. 400 por 7 y 900 por 5. Ok, esta es la columna frecuencia multiplicado por la diferencia al cuadrado. Este valor se suma.
¿Cuánto sale esta suma? 16.400. Como me hablaba de que esto es una muestra, no puedo dividirlo para 60, tengo que dividirlo para 59. ¿Sí? Entonces, la varianza va a ser igual a 16.400 dividido para 59. ¿Cuánto me sale esto, por favor? 2, 6, 277. ¿Ya? Ahí está. Y la desviación estándar será la raíz cuadrada de esto, que sale sin salpicar mucho verde. 16.67 de 15.40. Ok, ahí está. Hemos encontrado la varianza y la desviación estándar para el ejemplo en el que me daban datos agrupados. Datos agrupados en forma de tabla. Repito, este tipo de ejercicios no es particularmente complicado. Trato de convencerlos. Lo que sí es largo. Hay que reconocer que es largo. Hay que hacer esta resta, hay que hacer elevar al cuadrado, hay que hacer otra multiplicación, hay que sumar un poco de números. ¿Sí? Este es un ejemplo. Los ejemplos que el profesor usa para las diapositivas siempre terminan, casi todos son números enteros, todos tienen muchos ceros al final, son números muy bonitos. En los ejercicios que ustedes van a hacer, todos son decimales, más de números. Qué malo. Pero el procedimiento es el mismo. O sea, no es algo extremadamente complicado, pero sí hay que tener paciencia, hay que hacerlo paso a paso para que no vaya a haber confusión. ¿Sí? ¿Preguntas? Igual. Si tenemos 70 resultados, por ejemplo, de un test de inteligencia, tenemos un valor para cada unidad de investigación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es que sacar la media aritmética con 70 datos, la dispersión con 70 datos, ¿sí? Y eso me da una imagen de mi muestra. Mi muestra son 70 datos. ¿Quiénes son esas unidades de investigación? Pues ustedes, los alumnos de Casa. ¿Sí? Entonces, ese perfil del grupo lo tengo reflejado en base a la media aritmética y a la desviación estándar. Si la desviación estándar me sale muy pequeña, significa que es un grupo compacto, todos tienen unos resultados similares. Si la dispersión es alta, significa que hay algunos que tienen unos valores altos, otros muy bajos, por ahí unos intermedios. O sea, te describe la muestra estos dos valores, la media y la dispersión. Esto lo podemos hacer o en Excel o con la calculadora científica que les he pedido, que vamos a ver cómo se hace. Con la calculadora que les he pedido, que desde el primer día de clase incluso les daba puntos a los que tenían calculadora y no les daba lo que querían, uno tiene que meter la marca de clase en la frecuencia
y te calcula todo y te da este resultado sin hacer nada de eso. ¿Sí? Pero es bueno que sepan cuál es el proceso. Es bueno que sepan cuál es el proceso, cómo hacerlo en el caso de que no tienes una calculadora científica, no tienes una hoja de cálculo en la mano. ¿Sí? Y también para que aprecies tu calculadora. El INA en calculadora mejora todo eso. Ok, en las diapositivas también tienen el desarrollo de esta tabla, estos cálculos. Ahí está la resta elevada al cuadrado, esa diferencia al cuadrado multiplicada por f, la suma, la varianza y la desviación. Llegamos a los mismos resultados. Antes de seguir, ¿qué me dice este número? ¿Qué significa ese 16? ¿Ya? 16, ¿qué? Que cada elemento está separado. O sea, el resultado de esto es una medición de cuánto está separado cada elemento respecto al centro. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? ¿Lo mismo? Ok, vamos a tratar de comprender un poco mejor hasta el momento que hemos logrado con la analogía que tuvimos al principio de las casas. Hemos podido entender la lógica que hay detrás de la fórmula, el por qué resto, el por qué elevo al cuadrado, el por qué sumo todas esas diferencias, el por qué las divido para n menos 1 o para n. Hemos entendido eso, pero todavía no queda claro este 16.6 que me dice. Vamos a verlo. La siguiente parte es importante. La siguiente parte que empieza a partir de este momento es importante porque en la siguiente lección que vamos a tener, van a tener que hacer eso. Un histograma de los datos que se le dan y en el histograma van a tener que plasmar la media aritmética y van a tener que plasmar la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, ya vimos en la clase anterior cómo se coloca la media aritmética en un histograma y vimos que va en la clase que tiene la frecuencia más alta. Si no es en esta, es en la de al lado, pero jamás al borde izquierdo, jamás al borde derecho, ¿sí? Casi siempre va en la columna más alta. Vamos a usar el mismo ejemplo, dispersión y gráficos de frecuencia, para tratar de entender mejor qué es la dispersión y cómo la uso, qué utilidad le puedo dar. Bueno, la misma forma en que al final de estudiar medidas de tendencia central, revisamos cómo se grafica la media aritmética en un gráfico, en un histograma. Vamos a analizar cómo se grafica el indicador de dispersión, en este caso la desviación estándar, en el mismo gráfico. Para ello vamos a empezar graficando la medida de tendencia central, la media aritmética, en un histograma. Entonces tenemos un histograma. Este es un histograma cualquiera. Tenemos 10 clases. Por si acaso, son calificaciones. ¿Sí? Si queremos ubicar la media aritmética, esperamos que la media aritmética se ubique en la columna más alta. Y efectivamente, así es. Esa es la media aritmética calculada con los datos reales que generan ese gráfico. El valor de la media, si no me equivoco, es 6.4, 6.3, por ahí.
3.34. Y la desviación estándar, nuevamente con los datos reales, me sale 1.344. La pregunta es, ¿qué me dice ese 1.344? ¿Para qué lo puedo usar? La respuesta, y esto sí, por favor, anótenlo porque es súper importante, ¿cómo uso esa desviación estándar? La forma más usual es sumándosela a la media aritmética y restándosela a la media aritmética. Hay que sumarla y restarla de la media. ¿Sí? Ahí están los resultados. La media aritmética más la desviación estándar me da 768. La media aritmética menos la desviación estándar me da 499. Ok, ¿y eso para qué sirve? Lo que voy a hacer es graficar estos valores. Este y este lo voy a graficar igual que la media, con una línea vertical. Ahí está. Esas dos líneas verticales me definen un rango. El rango que empieza aquí en 499 y termina en 768. En esta parte de mi distribución, yo debería tener la mayoría de mis datos. Para eso me sirve la dispersión. ¿Sí? Si mis datos estuvieran más concentrados, el valor de la dispersión me sale más pequeño y por lo tanto el rango se recorre. Quedaría aquí de pequeño, pero yo igual tengo ahí la mayoría de mis datos. Si estos datos fueran más dispersos, los valores de dispersión serían más grandes, el rango se abre y entre esas dos marcas sigo teniendo la mayoría de mis datos. ¿A qué me refiero con la mayoría? Si hablamos en porcentaje. ¿Qué porcentaje? Más del 50%. Tendría que ser más del 50%. El valor que se espera es el 68%. Ese valor, por favor, anótenlo, porque siempre les tiene que dar el 68%. ¿Sí? ¿Cómo saben que es el 68%? Ese es un resultado empírico, o sea, han hecho esta prueba de una desviación arriba, una desviación abajo, con muchos datos, muchos miles de veces, y se han dado cuenta que el valor es 68% aproximadamente. En los ejercicios que nosotros vamos a hacer, con los datos que yo les dé, con los datos que vienen de los test que ustedes mismos están haciendo en otra materia, ¿les va a dar 68% exacto? La respuesta es no, pero les va a dar un valor cercano. O sea, tienen que darle 70%, 72%, 65%, ¿sí? Tienen que estar por ahí, aproximándose al 68%. ¿Por qué no me da 68 exacto? Porque tenemos columnas que no son simétricas. ¿Sí? La distribución que tenemos no es exactamente simétrica a la parte más alta. ¿Sí? Si la curva fuera totalmente normal, que es lo que se llama en estadística normal, tuviera esta forma, se llama campana de Gauss. Cuando la distribución tiene esa forma de campana, ahí sí le sale exactamente 68%. ¿Sí? Pero nuestra distribución tiene algo parecido, pero no es así. Por eso es que no me sale 68, pero este valor tiene que sabérselo de memoria. Más o menos una distribución, eso debería darte 68. ¿Sí? Otra cosa importante de esta gráfica, en la que tenemos ya la distribución, la dispersión dibujada, más o menos una desviación estándar, es que
El 68% yo les decía que le sale exactamente ese valor cuando la distribución es normal. De hecho, la palabra normal en parte se debe a eso. ¿Sí? La estatura de las personas en Ecuador. Podríamos decir que la estatura de los hombres en Ecuador es 1,58 m, 1,60 m para redondear. ¿Sí? Ese es un promedio. Pero si alguien mide 1,58 m o 1,62 m, tiene que preocuparse, uy, no mido el promedio. Estoy 2 centímetros arriba, 2 centímetros abajo. ¿Tendría que preocuparse? No, porque está dentro del rango de normalidad. ¿Sí? ¿De dónde a dónde se define el rango de normalidad? Más o menos una desviación estándar. Lo que está aquí está bien, o sea, no hace falta que midas exactamente la media aritmética. Puedes medir un poquito menos, un poquito más, si no te sales de este rango, es normal. Está bien. ¿Sí? ¿Quiénes usan estos rangos de normalidad? Pues muchas carreras, muchas investigaciones usan estos rangos. La medicina usa muchísimo. La estatura de los niños, el peso de los niños, la temperatura, la presión sanguínea, es este promedio más o menos tanto. ¿Sí? Los resultados de los test de IQ también. ¿Sí? Es este promedio más o menos tanto. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Dónde deberían empezarse a preocupar? ¿Sí? Cuando empezamos a quedar fuera de estos rangos, pero sobre todo bastante fuera de estos rangos. Si en lugar de sumarle una desviación estándar, le sumamos 2 desviaciones estándar, ¿sí? Tendríamos esas líneas de aquí. Tendríamos esta línea de aquí y esta línea de acá. Esto me define un rango más amplio. ¿Sí? ¿Qué cantidad de la data yo espero encontrar entre más o menos 2 desviaciones estándar? Aquí tenemos que encontrar el 95% de la data. Este valor también anótenlo, es un dato fijo. ¿Sí? Desviación, 2 desviaciones más o menos la media, es el 95% de la data. Y si utilizamos 3 desviaciones estándar, la media más 3, la media menos 3, eso me tiene que dar el 99.7% de data. También anoten ese valor. No está en la diapositiva, pero más menos 3 me da el 99.7% de la data. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de la distribución normal, yo lo he dibujado hasta aquí, pero esto sigue hasta el infinito y jamás toca el eje X. O sea, cada vez se acerca más y más, pero nunca llega a tocarlo. Entonces, nunca van a tener el 100%. ¿Sí? Hay valores muy aproximados, el 99.99%. Es el 100%, pero si te pones muy estricto, no es el 100%. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Listo. Entonces, vamos a hacer, como terminación de esta clase presencial, vamos a hacer un ejercicio en grupos. Vamos a hacerlo en grupos de 2 parejas. Y el trabajo lo entregan al final. Me interesa mucho que en el trabajo en el que ustedes van a calcular una media, una desviación estándar y una varianza, me pongan los resultados, pero sobre todo el procedimiento. O sea, quiero ver todo el paso. Cómo calculaste la media, cómo calculaste la varianza, la desviación estándar de los cuadrada, pero la varianza sí quiero ver toda la tabla paso a paso local.
Entonces, les voy a pedir que por favor se ubiquen por separado, en parejas, para que vayan haciendo el ejercicio. Ok. Vamos a presentar una tabla de frecuencia que corresponde a la estatura en metros de un grupo de niños en Lima. Estos niños son niños entre 7 y 8 años. Es una muestra con N igual 352 y con K igual a 8. Miren que seguimos usando la nomenclatura que vimos prácticamente en el primer día de clase. Ok, esta es la tabla. Estas son las clases que corresponden a las estaturas de 1 metro a 1 metro 5 centímetros, de 1 metro 5 a 1 metro 10, de 1 metro 10 a 1 metro 15, y estas son las frecuencias. Con estos datos tenemos que calcular la varianza, la desviación estándar y posteriormente vamos a hacer un análisis de interpretación cuando tengamos esos dos valores, la varianza y la desviación estándar. ¿Sí? Que correspondería a la última parte de los puntos. El trabajo completo son 0.6 puntos, pero la varianza es 0.4, la desviación estándar es 0.1, y el último puntaje, el 0.1 restante, corresponde a la interpretación de los resultados. Entonces, procedan a hacer la parte que corresponde a los cálculos. Cuando lleguemos a esa parte, la señora Mónica de Beleván ha llevado a su hijo Robertito de 7 años al pediatra, ya que la preocupa la baja estatura de su hijo. Ella midió la estatura de Robertito, hijo de ella, y la de Lars, el hijo de su vecino. Lars mide 1,34 y a pesar de ser de la misma edad, es casi 10 centímetros más alto que Robertito. ¿Qué respuesta técnica le podrían dar a la mamá? Dentro del ejemplo se entiende que esta señora vive en Lima y que por lo tanto tenemos los datos de una muestra de niños de Lima de esa edad, en el que están las estaturas. Entonces, ¿qué le podrían decir? Por favor, pongan por escrito qué le dirían a la señora Mónica de Areleván respecto a la estatura de su hijo. ¿Se tiene que preocupar? ¿No se tiene que preocupar? ¿Y por qué? Sobre todo el por qué.